Gracias. Con su permiso, presidente, compañeros y compañeros, compañeras y compañeros senadores. El día de hoy estamos a punto de dar un paso trascendental en la construcción de un sistema nacional anticorrupción que efectivamente sea robusto y que esté conformado por instituciones sólidas que vengan a fortalecer este combate frontal a este fenómeno en materia de corrupción. Cuando en su oportunidad presentamos ante el Pleno del Senado de la República esta iniciativa, recordábamos los estudios y las estadísticas en torno al fenómeno de la corrupción y sobre todo el grado de impunidad que persiste en la persecución de los delitos que tienen que ver con corrupción. Recordábamos también que por virtud de la reforma política a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y que estableció que se creara la Fiscalía General de la República y con ella se dotaba de autonomía al Ministerio Público, se mandató que la misma contara con 2 fiscalías especializadas. Y posteriormente, en el régimen transitorio de la misma reforma, tanto el artículo transitorio 18 y el 19 establecieron que con independencia del surgimiento de esta fiscalía, que aún no ha nacido y que no se ha generado las condiciones que la propia Constitución establece para su nacimiento, sí se mandataba que estas 2 fiscalías que preveía la Constitución, tanto la Fiscalía en materia de hechos de corrupción como la Fiscalía para la atención de delitos electorales, tendrían que surgir a partir de un nombramiento inicial del Senado de la República. Es decir, este nombramiento sería en tanto surgía la Fiscalía, porque sería entonces el fiscal autónomo quien designaría a los titulares de estas fiscalías especializadas. Por ello, el propio constituyente generó en este régimen transitorio la exigencia de que estas 2 fiscalías surgieran, y esto pues porque también posteriormente se genera otra reforma constitucional que es justamente la reforma para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, y en esta reforma constitucional se establece también como parte del sistema, como parte del comité coordinador, a la Fiscalía Anticorrupción. Era necesario entonces que el legislativo dotara de las herramientas necesarias a esta Fiscalía Anticorrupción para efecto de hacer frente a la gran tarea que tiene por delante. Por eso, cuando se revisó la obligación del legislativo para generar la reforma secundaria en materia anticorrupción y estas 5 leyes que mandataba la Constitución, también Acción Nacional puso en la mesa la necesidad de dotar a la Fiscalía Anticorrupción de las herramientas necesarias, de la estructura necesaria, de la solidez necesaria para hacer frente a la tarea, porque esta disposición parecía que quedaría de lado. Otro tema era también importante la construcción de una mejor estructura penal dentro del Código en lo que hace a la materia sustantiva, los delitos en materia de corrupción. Y entonces fue que presentamos una propuesta para hacer una modificación a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para que en este proceso de tránsito hacia la construcción de una fiscalía autónoma se pudiera contar ya con fiscalías especializadas, las que mandataba la Constitución, que efectivamente pudieran atender todo lo que tiene que ver con la materia de corrupción, pero también como bien lo dijo la senadora de la Peña, que me antecedió en la palabra, también dotar a la Fiscalía especializada en delitos electorales de las herramientas y de la misma categoría, porque la Constitución no hizo ninguna diferencia entre ambas fiscalías y les dio esa relevancia en la propia Constitución, y en los artículos transitorios también mandató el mismo régimen. Entonces no habría por qué distinguir una de la otra. Entonces, así
se llega el día de hoy a la construcción del dictamen que le dará la posibilidad a esta Fiscalía Anticorrupción de tener una estructura, de tener una regulación precisa dentro de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en este régimen de tránsito, pero también pues que sea concordante con la reforma constitucional y con el diseño establecido en los artículos transitorios a que me refería. Es por ello que esta propuesta, la que hoy vamos a votar, por supuesto que genera una solidez en la Fiscalía Anticorrupción, una solidez para generar en la misma una autonomía técnica y presupuestal, para también tener la posibilidad de llevar a cabo la investigación y persecución de los delitos en materia de corrupción de manera independiente, pero también de contar con la estructura suficiente para poder hacer frente al reto tan importante que implica lo que esta Fiscalía tiene como gran reto. Y por ello, nosotros votaremos a favor el presente dictamen y también quiero mencionar pues que se hizo un gran trabajo al interior de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Estudios Legislativos en la construcción de este dictamen. De manera particular reconozco el trabajo del senador Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, de la senadora Ivonne Álvarez y también del senador Luis Humberto Fernández, quienes trabajaron de manera ardua en la conformación y en la confección de este dictamen. Y yo creo que es un dictamen que refleja en lo que hace a la Fiscalía Nacional, a la Fiscalía Anticorrupción, una estructura sólida, una estructura que le permite a la misma Fiscalía contar con esta autonomía técnica y operativa para desarrollar su función. También le da las bases institucionales que permitan combatir, prevenir y sancionar este fenómeno en todas sus fases. Esta Fiscalía resultará fundamental para lograr la eficacia del sistema, pues a ella le corresponde justamente esta investigación y persecución de delitos en materia de corrupción. La propuesta que hoy se pone a consideración del Pleno plantea un marco jurídico como sustento para la creación y actuación de esta Fiscalía Anticorrupción con el propósito de dotarla de las atribuciones y responsabilidades necesarias para desarrollar su función. La propuesta que se está votando establece la propia naturaleza de la Fiscalía, establece claramente su establecimiento dentro de la estructura de la Procuraduría General de la República. Se establece expresamente que es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. Se le dota de la capacidad de contar con el personal sustantivo, directivo, administrativo, capacitado para el debido cumplimiento de sus funciones. Se establece que la misma contará con ministerios públicos especializados en materia de corrupción, y esto era bien importante, porque si se genera la necesidad de contar en el sistema de desarrollo de carrera de la propia Procuraduría con una especialización en materia de corrupción dentro del proceso para convocar y elegir quienes formarán parte de esta Fiscalía. Otro de los temas importantes dentro de la misma es lo que tiene que ver con la policía y que ésta esté adscrita a la propia Fiscalía. Es decir, y esto, la capacidad del propio fiscal de tener la conducción de la policía que llevará a cabo la investigación de los delitos. Otra disposición también fortalece el acceso del fiscal o de la Fiscalía a los servicios periciales cuando así, en los términos que establezca el propio Ministerio
público. Otro aspecto fundamental que se construyó en el dictamen es el diseño de su estructura presupuestal, que era un tema fundamental, porque era necesario que se goce dentro de la Fiscalía de una estructura presupuestal suficiente para atender este reto, y por ello, por principio de cuentas, en el texto de la propuesta de reforma, se establece que la facultad al fiscal especializado para que confeccione el presupuesto, el anteproyecto de presupuesto, y que sea enviado directamente a la Secretaría de Hacienda para ser integrado al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Pero además, en el régimen transitorio se mandata a la Cámara de Diputados para que asigne el presupuesto de manera específica a la propia Fiscalía, y con eso se genera también un diseño que le permitirá a la Fiscalía tener esta estructura financiera suficiente para hacer frente a los delitos en materia de corrupción. Es importante señalar también que se establecen disposiciones expresas de la participación del fiscal como integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. También otra de las cuestiones importantes en el diseño institucional de esta Fiscalía tiene que ver con la posibilidad de generar acuerdos, circulares y cualesquier otra disposición administrativa necesaria para el desarrollo de su función. Hay cuestiones que efectivamente se tendrán que acordar con el procurador, pues porque también hay un límite constitucional, sobre todo en lo que hace a la designación de ministerios públicos, puesto que es el procurador en el régimen actual quien preside el Ministerio Público de la Federación. Sin embargo, con el diseño legislativo que hoy se está planteando, se fortalece de manera sustantiva a la Fiscalía en 3 rubros muy importantes, en lo que tiene que ver a su autonomía técnica y operativa y la capacidad de dirigir la investigación y persecución de los delitos en materia de corrupción de manera autónoma. El segundo tiene que ver con la estructura presupuestal sólida que se le da y la posibilidad de que el propio fiscal diseñe el presupuesto y lo proponga ante las instancias correspondientes, y la obligación de la Cámara de Diputados a dotarlo de ese presupuesto. Y en tercer lugar, y creo que es otro tema también muy importante, el diseño institucional, es decir, de contar con agentes del Ministerio Público especializados y contar con un despliegue territorial, es decir, se establece dentro de la misma propuesta que el fiscal podrá tener un despliegue territorial para efecto de contar con una estructura que le permita operar en diversas regiones del país. En síntesis, esto es lo que se propone. También se emitió por parte de las mesas directivas de las comisiones un adendum que se pondrá a consideración del Pleno y que fortalece además fortalece aún más a esta Fiscalía. En estas modificaciones que se hacen, por ejemplo, está en que el informe que rinda el fiscal y que se hará ante la Procuraduría y que será público y se presentará también al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, se remita también al Senado de la República. Creo que con estas modificaciones y con este diseño, hoy estamos dando un paso importante, un paso que será también medular en la conformación de un sistema nacional anticorrupción. Anticipo también que Acción Nacional no estuvo de acuerdo en que se eliminara del proyecto de dictamen la construcción de facultades y atribuciones similares a la Fiscalía para la atención de delitos electorales. Esto es un tema muy importante que no solamente tiene que ver con la propia materia electoral. En el diseño de la ley de delitos electorales, ustedes lo saben, hay muchos delitos que tienen que ver con la participación de servidores públicos y cómo esto se
se relaciona con campañas electorales. Y esto, por supuesto, estamos hablando también de delitos de corrupción. Entonces era importante que en el diseño de esta reforma pues también estuviera el fiscal en materia de delitos electorales y que asimismo pues se le diera el mismo diseño dentro de la ley orgánica, porque pues así está mandatado en la reforma constitucional. Sin embargo, con lo que hoy se propone hemos dado un gran avance. Acción Nacional en su momento presentará una propuesta de modificación, pero creo que esto por sí mismo no deslegitima el trabajo que se hizo en comisiones y el gran paso que estamos dando hacia el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias. Gracias.